Hola, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el bullying, el cual es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o menor nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de las relaciones sociales, es decir, lo que hemos llamado la reciprocidad moral, entre iguales, esperable entre iguales. Es un juego perverso de dominación y sumisión que cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a procesos de victimización en el individuo con lo que ello significa deterioro psicológico de la personalidad de la víctima y deterioro moral para el agresor. El bullying por lo general puede ser de tipo psicológico, verbal, social o físico. El psicológico es donde se ataca la autoestima de la persona e intenta producir la sensación de temor en el día en la persona. ¿Ok? Es lo que más se puede identificar del psicológico. Además de este entran dos etapas. Uno, el cual puede ser el indirecto, como las amenazas, ¿ok? Como por ejemplo, cuando te dice, "Ay, voy a ir a tu casa a incendiártela en la noche", ¿ok? Se puede ligar un poco con el físico, más sin embargo, tiende más a ser psicológico, ya que pues presenta en el individuo un temor. Un temor se define como aquel miedo imaginario que podemos tener de una situación que no ha sido real, sino que es ficticia o imaginaria de la misma, ya que no ha tenido una acción concurrente en nuestra vida. Es distinto el temor, obviamente, al miedo. Ahora, la verbal se caracteriza por el tipo de insultos o apodos, sobrenombres, burla, desprecio, ese tipo de cosas. Por lo general el bullying es un término que nace más que todo de un estudio que se realiza es en la época de los niños, cuando van al colegio, sobre todo en Estados Unidos, en Europa. En Venezuela, perdón, en Latinoamérica, por ejemplo, no se trata mucho el tema del bullying hasta hace poco. Es un poco menos extenso en Latinoamérica que pues en otros lados. Y es porque se tiende también a tratarse distinto. Influyen varios factores que obviamente voy a explicar después. Tenemos otro tipo de bullying, el cual sería el social, el cual es prácticamente apartar o excluir a determinada persona de un círculo social o de una sociedad en sí. Y finalmente se encuentra el bullying físico, que es el más común que se puede observar en otras culturas o en Latinoamérica también, sí, obviamente, que pues el que se agrede de una manera física, violenta a una persona con determinante exactitud, o sea, con intenciones de hacerlo. ¿Ok? Ahora bien, psicofisiológicamente, ¿qué ocurre? El bullying va a trabajar mucho con el individuo y la persona que lo realiza, ¿ok? El atacante. El individuo va a tener una emoción, esta emoción va a ser el miedo. El miedo, básicamente lo que nos hace es simplemente estar alerta de lo que nos pueda ocurrir. Es una reacción de supervivencia ante algo que nos pueda lastimar. Por ende, esta se ocurre en la amígdala, donde se encuentran localizadas pues todas nuestras emociones, o por donde pasan los sensoreceptores para activar las emociones en sí. Que al mismo tiempo se activa la glándula adrenal, que libera epifrina, un neurotransmisor, obviamente. Ambas sustancias químicas causan generación de cortisol, un hormona que aumenta la presión sanguínea y el azúcar en la sangre y suprime el sistema inmunitario. Es decir, que tenemos entonces una actitud donde el individuo va, por lo general puede temblar, según el miedo que pueda tener, va a tener una posición rígida, preparada quizás ya sea salir corriendo o intentar defenderse. También todo va a depender muchísimo pues de la personalidad que tenga el individuo. Si lo transformamos a algo más escolar, como es el bullying escolar, pues sí, obviamente no existe tantos parámetros de personalidad en ciertas etapas de la infancia. Sin embargo, pues sí puede ser algún tipo de reacción similar, que por lo general siempre apunta a un porcentaje de agresor y de victimización. O sea que por lo general no, el victimizado o la persona agredida, pues por lo general nunca se defiende de una forma física, por así decirlo. Eh, Hay unas posibles teorías
¿ok? En las que se explica lo siguiente. El conductismo explica que es el resultado del aprendizaje por imitación de modelos violentos, es decir, por ejemplo, en la casa, si lo vemos algo más social, obviamente en la calle, en el barrio donde crecemos, en el sector ambiental, ¿ok? También pues se produce a medida que el sujeto se identifique con el modelo de acuerdo, de acuerdo a su escala de enfado. Por ejemplo, si se ve una conducta muy agresiva en la familia, supongamos que, pues hay eh, un ejemplo donde la mamá y el papá pues estén gritando o debatiendo sobre un tema en específico de la cual se enerve porque no tenga la razón y pues este genera una actitud como un poco violenta. El conductismo asegura que esta actitud es la que la persona que va a hacer la acción del bullying pues intenta copiar. Es exactamente lo mismo. Él va a tener este enfoque de cómo actuar mediante esta situación. Por ende, también se dice entonces que es algo ambiental, eso es social, va desde el barrio donde crecemos hasta la sociedad, la casa, es simplemente una conducta que se va a repetir según el conductismo, ¿ok? Ahora, eh, hay una teoría bioquímica que asegura que pues, son procesos neuronales u hormonales que son fundamentales en las conductas agresivas, las cuales se desencadenan por una serie de procesos bioquímicos internos en las hormonas desempeñando una función decisiva. Y la psicoanalítica indica que pues, el individuo porta en sí suficiente energía como para destruir a su semejante y a sí mismo, lo cual la psicología analítica la psicología analítica define como una pulsión de muerte, que las pulsiones de muerte son prácticamente esos deseos no concretos, sino solo anhelos, como por así decirlos, que, que tendemos a tener en función a la muerte. Eh, por ejemplo en la fase oral sádica, la teoría de Freud indica prácticamente que en esta etapa, pues la persona va a reclamar con su yo adulto, vamos a enfocarlo en su yo adulto, en su vida adulta, perdón, va a traer a estas etapas consecuencias o vidas pasadas de su niñez. Por ejemplo, es muy común la gente que se mete el dedo a la boca o los que tienden a fumar mucho o los que les gusta hacer mucho sexo oral. Anna Freud califica a estas personas como una conducta oral sádica, un tipo de conducta. Son pulsiones de muerte a la final con respecto a si lo enfocamos en el cigarrillo, es una pulsión de muerte. Y como un anhelo, por así decirlo, para no entrar más en detalle. El tema es el bullying. Ahora, este, básicamente pues el bullying es eso, es una agresión contra una persona que pues contradice unos parámetros morales entre el tratado entre las personas. Las técnicas que para o lo que se debe hacer como para concientizar a la gente sobre el tema y aprender a cómo abordar esta situación, si lo vemos de un punto de vista escolar, pues sería enseñarle al chico cómo identificar estos patrones, no solo al chico, sino también a su alrededor. Recordemos que pues algo social. En una escuela no está solo dos personas y un profesor, están 1 millón de personas. Hay profesores, hay muchos adultos, hay muchos chicos, hay bastantes edades, muchos procesos mentales. Entonces lo que hay que hacer es simplemente concientizar a esta sociedad, a este pequeño círculo, para que ellos sepan reconocer y qué hacer. De repente, pues el victimizado quizás por miedo, o lo que ocurre mayormente en Latinoamérica y obviamente en otros lados, es que pues por el mismo miedo de que le hagan algo o que piensen algo de él, pues él intenta no hablar, sino simplemente se aferra al ser victimizado y te victimizas, que es un factor de victimización. Entonces se debe orientar a la persona a reconocer estos patrones,
a reconocer cuándo es bullying y cuándo se está haciendo un gesto de una acción de agresión, ya sea verbal, física, social, etcétera. La segunda pues serían los medios. El trabajo del psicólogo en esta ocasión es concientizar a la población, eh, es concientizar a la población, tal cual, o sea, definir los patrones, bla, 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 y llevar pues lo que son las tareas precisas, lo que se debe hacer. Ya vea, como por ejemplo, si estás trabajando en un liceo y toca este tema, pues primero concientizar, bla, bla, bla. Luego se hacen las terapias aparte con los chicos, ya sean grupales. Prácticamente el deber ser es concientizar y tomar planes de acción para que esto no ocurra. ¿Qué otra cosa puedo decir? Bueno, eso es todo.